capítulo 21, 1. Bendecimos al Rey. Gloria a Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Lo tienen, amados? Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, le dije, capítulo 21, 1. ¿Lo leímos todos? Amén. Oremos a Dios. Padre, gracias. Te damos por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo. Señor, llégate a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Enséñanos por medio de tu palabra preciosa, Señor. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, amados. Gloria a Dios. Quiero hablar de un rey, y creo que vamos a percibir o a entender lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros por medio de su palabra, ya que todo lo que está escrito ahí ha sido para nuestra enseñanza, ¿verdad que sí? David fue el segundo rey de Israel, fue el hijo menor de Isaí. Él era de la tribu de Judá. Cuando nosotros vemos o leemos o estudiamos el Antiguo Testamento, o vemos la biografía en él de este hombre, podemos descubrir que este joven o este hombre que Dios escogió ocupa un lugar de tanta prominencia cuando nosotros leemos en el linaje también de nuestro Señor y de los propósitos también de Dios. Y el material disponible que nosotros podamos encontrar en cuanto a este hombre, David, es bastante abundante. Sus éxitos fueron numerosos. Fue un hombre, hermano, de acción. Fue un guerrero. Fue un hombre generoso. Fue un poeta. Podemos ver los salmos como él se inspiraba para adorar y glorificar al Señor. Fue un firme dispensador, hermano, de la justicia. Fue un amigo leal y también no exento de pecado. Este rey, que he descrito lo que él era, cometió un grave error. Quiero ir de una manera rápida, pero quiero llegar al corazón por medio de la palabra para que Él nos enseñe, el Señor. Un grave error que causó, hermanos, la muerte de 70,000 personas, de 70,000 israelitas, cuando Él censó al pueblo. A pesar de tener todas esas cualidades y aun cuando, o esas características, aun cuando era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre, era un ser humano. Y esta palabra, la Biblia, la que nosotros tenemos, la que nosotros escudriñamos, nunca va a intentar encubrir los pecados del carácter de los hijos de Él. Nunca. Porque Dios es un Dios justo. Romanos 15:4, que es lo que les decía al principio, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, hermanos, una de las funciones de las Escrituras, de la palabra del Señor, por eso usted o cualquiera de nosotros nunca debemos de sentirnos como que el mensaje viene particularmente, sino
que tenemos que aceptar cuando en nuestra vida hay algo que nos está afectando. Siempre he dicho que la palabra viene para ayudarnos, para sanarnos o para atraernos nuevamente al camino. Es como el pastor de la oveja tiene un cayado, cuando la oveja se sale la vuelve a poner en el camino. Así es la palabra del Señor. Entonces, una de las funciones de las Escrituras es advertirle al pueblo por medio de estas enseñanzas, a la vez que servir de aliento, ¿verdad? Así que es muy importante por eso estudiar la palabra de Dios. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿por qué fue pecado enumerar al pueblo? David lo censó. Porque en Números se habla también de un censo, pero eso Dios lo permitió. Se hizo un censo en el desierto. Porque era una costumbre en ese tiempo, hermanos, de otros reyes el realizar censo para saber el tamaño del ejército que tenían en caso de guerra. Pero a pesar de nuestro razonamiento aparentemente lógico, la Biblia, esta palabra revela que esta decisión que tomó David fue instigada por un enemigo sobrenatural. Pero aquí yo entiendo, hermano, dice que todos somos tentados, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Todos somos tentados. Entonces está en uno el ceder a caer en esa tentación. Está en uno. A Satanás, el diablo, el adversario, se le permitió de alguna forma influir para que David autorizara ese censo, para que David lo llevara a cabo. Aún así, hermano, es pecado. Aún así es pecado por ser el propio acto de él, o el acto del hombre. Por eso le dicen, todos somos tentados. Está en nosotros si cedemos. Entonces, cuando cedemos a la influencia que el enemigo nos ha traído, pecamos. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, consecuentemente, ese Dios que nosotros tenemos es un Dios justo y Dios que merece respeto y merece obediencia, ¿sí o no, hermano? Entonces, las cosas que Él debe administrar, las administra con justicia, con quien sea. Porque para Dios no hay niños bonitos, ¿verdad que no, hermanos? No hay niños tiernos, no hay niños consentidos. Para Dios todos somos iguales. Si obedecemos, Él nos aplaude y nos recompensa. Pero si desobedecemos, también viene la mano fuerte del Señor. Así es la palabra de Dios, hermano. Amén. Siempre Él administra el juicio sobre la culpabilidad del hombre. Entonces hay otra incógnita, otra pregunta. ¿Por qué David hizo esto? ¿Quiso David asegurarse y luego hacer alarde del poderío militar? Porque ese es un problema del hombre, que mientras uno, hermano, tiene una vida sencilla y luego aparece la opulencia, tenemos que tener mucho cuidado. Y podemos enorgullecernos. Y ahí está el problema, el orgullo del hombre. Ese es un problema grave, cuando el hombre, hermano, se llena de orgullo. Entonces, perdió David momentáneamente de vista la fuente del poder. Hermano, todo lo que nosotros hemos logrado como familia ha sido por el Señor. Amén, hermano. Todo lo que se ha
congregacionalmente, ha sido por el Señor. Ha sido por el Señor. ¿Acaso fueron los pensamientos de orgullo o alabanzas de otras personas los medios para que el maligno provocara la acción traicionera de David contra Dios? Hermanos, y hasta en eso falló. Porque David confiaba en Dios, dependía de Dios. Pero es que el enemigo, hermanos, dice en la primera carta de Pedro 5:8, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo el diablo anda como un león rugiente viendo a quién devorar, viendo a quién devorar. David pensó que Israel era de él, pero Israel no era de él, Israel era de aquel. Israel era de él. Y ese es el problema que muchas veces ocurre en estos tiempos. La iglesia es de él, es su novia y es la con que se viene a casar. Mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. El pecado de David tenía la misma raíz que el pecado de Nabucodonosor, a quien Jehová le dio una terrible enseñanza. Tremenda enseñanza. Dios nos ayude a que nosotros no pasemos eso, hermano, porque nos va a mandar a comer sacaje. Con autoridad le hablo esta palabra de parte de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo siento el Espíritu Santo. Yo siento el Espíritu de Dios. Usted lo siente, ¿por qué no lo alaba? Vamos, alábelo, 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 alábelo. Glorifíquele. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, ese rey, cuando no tenía nada, no dijo nada, no decía nada. Pero después dice, se despertó una mañana, hermano Nehemías. Un juguito de naranja, por favor. O un cafecito. Y sale por la... No es esta, dijo. Lo que yo he levantado. Dándose el taco a él. Dándose el taco. No es esta, dijo. La que he levantado. Mire qué lindas ventanas. Qué lindos muros. Mire qué jardines colgando. Y ahí mismito, hermano, le vino una voz. Aleluya. Y es la voz de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué no buscamos la palabra ahí? Para que usted vea en Daniel. Gloria sea el nombre del Señor. Daniel, gloria a Dios, capítulo 4. Bendecimos al nombre de Cristo. Capítulo 4 de Daniel, que dice de la siguiente manera, para que usted vea que no son inventos míos. Está aquí en la palabra de Dios. Al cabo de 12 meses, paseándose en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria, oiga, de mi majestad. Aún estaba la palabra en su boca, quizás ni había terminado
así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasará sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el que tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere darlo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Esa es palabra de Dios. Y en la misma hora dice, se cumplió la palabra sobre este hombre y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. ¡Qué terrible! Ahí estaba, hermanos, la escuela del Señor. ¿Cuántos queremos pagar por esa escuelita? ¿Cuántos quieren ir a comer zacate? Preferimos un pollito hornado, carnita asada, choricito, una sopita de marisco. Ay, no, ese lo llevó allá con los animales. ¿Por qué, hermanos? Por el orgullo. El orgullo nos lleva a esas cosas. Por eso aquí vamos a darle siempre la gloria a Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Aquí vamos a darle la gloria del Señor. A su nombre sea la gloria. Pues la misma raíz, el pecado de David, a quien le enseñó Dios esta experiencia terrible. Y sabe usted que este rey pasó el tiempo, y muchas veces, hermanos, Dios permite esas cosas para que realmente reconozcamos que nosotros somos nada, frágiles sin Él. Frágiles. Mire, con este pequeño virus, ahí está. Sí, cambió el mundo. A Dios nada le cuesta tirarnos unos días. Y ahí estamos. Ay, cómo quisiera estar en la iglesia. Ay, cómo quisiera estar en la iglesia. Ay, cómo quisiera levantar mis manos y alabar a Dios. Yo decían abiertos y no quieren. Lo viste, decía un hermano cuando estaba aquí. Y dice él, mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije, dice, al Altísimo y alabé y glorifiqué a aquel que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y sigue diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué estás haciendo, Dios? El mismo tiempo mi razón, dice, oiga, cuando Él reconoció, mi razón me fue dada de nuevo. Oh, no solo mi razón, y mi reino y mi majestad, Él me lo devolvió. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora dice Nabucodonosor, yo le alabo. Ahora tengo más cuidado. Ahora tengo más cuidado para hablar. Lo que hago es mejor alabarlo. Lo que hago mejor es engrandecerlo, es glorificar al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Mi alma
Padre, líbranos a nosotros de la soberbia, como decía nuestro pastor, porque a veces lo queremos engrandecer nosotros, levantarnos nosotros, darnos a conocer nosotros, pero al otro ahí en el anonimato, pero aunque la gente haga eso, el Señor no te tiene en el anonimato. Tú estás marcado, no importa lo que piensen los demás o lo que digan o lo que quiera que la demás gente sepa de ti, tú estás marcado por el Señor. La soberbia y el orgullo es un pecado grave y usted está viendo aquí las consecuencias. David no estaba consciente de que Satanás estaba tan cerca o que era tan fuerte como para provocarte pecado. De algo debemos de estar seguros, hermano. De que donde quiera que haya un ministerio para el Señor, la estrategia del diablo es destruirla. Y usted lo sabe, desde que iniciamos esta obra, Él ha querido detenerla y destruirla. Él nos ha atacado, pero duro, con palos, con mentiras, con acusaciones, con señalamientos, con esto y lo otro. Pero su misericordia nos ha sostenido y hasta aquí Él nos ha ayudado. ¿Cuántos alaban la gloria? Hasta aquí Él nos ha ayudado y vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a darle la gloria a Él. Solo a Él. Que el logro que nosotros tengamos es para la alabanza de su gloria. Mi alma alaba su nombre. De eso debemos de estar seguros. Y no va a parar. Y a los primeros que va a comenzar son con los líderes. A quererlos poner en pleito. A quererlos poner en división, a quererlos poner en competencia. Oh, pero hay que ser entendido. Por eso hay que orar más. Yo no sé cómo es que hay gente que dice oro. Y la conducta que tiene, hermano, es de una persona que ora. Porque un hombre que esté en la presencia de Dios, esas tonteritas las deja a un lado, esas pequeñeces las deja a un lado, o esos pleitecitos o celos, esas envidias, fuera un hombre de oración, se para firme y resiste al diablo y lo reprende. Amén. Porque es un mal predicado que la iglesia esté en pleito, y no solo hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general. Es un mal predicado. Sí. Hermanos, hay que unirnos, apoyar a los pastores, los líderes, estar todos juntos. Amén. Mire, dice cierto, si usted está vivo, es porque algo más bueno tenemos que hacer. ¿Sí? Y no es porque los hermanos aquellos no pudieron, los que se fueron. No, ya Dios tenía marcado que ellos tenían que estar allá. Nosotros todavía Dios los tiene aquí. O para que nos arreglemos si estábamos un poco medio torcidos. Por eso no nos llegó el Señor. Sí, hay que verlo desde el punto de vista también. O también porque tenemos que hacer más para el reino de Dios. Amén. No le digas el asunto que tenemos que estar preparados, hermano. Tenemos que estar preparados. Dele gloria a Dios porque está vivo. Yo le doy gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esto se hizo evidente cuando en persona, mi hermano, este retó al Señor en la tentación del desierto. El diablo, él lo tentó, imagínense, él tentó al Señor, no nos va a tentar a nosotros. Sí. Amén, porque Él está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, y lo reprendemos en el nombre
serio. Otro orgulloso, hermano. Ahorita te lo demuestro. Ahí topó el enemigo. Ahí caducó. No le dijo, no le dijo así, pero yo no soy Adán, aquel, ni Eva. Aquí te ha venido a pegar en la roca, inconmovible y firme. Ahí topó, ahí se deshizo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y usted sabe, lo tentó con la palabra. ¿Y qué hizo él? Lo dejó mejor. Porque el que no se deja engañar por él, lo deja. Se va, se huye, se corre. Mi alma alaba la gloria del Señor. Hay unos andan de la mano ahí con él. Entonces dice que el enemigo lo dejó. Nuestro Señor describe al diablo como el príncipe de este mundo. Él es un asesino, padre de toda mentira. Jesús dijo, nada tiene conmigo, en mí. De esta manera, hermano, revela al adversario, el cual posee las habilidades de un genio, dirigiéndose con habilidad su trabajo en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. A David se le llenó de orgullo el corazón. Y oiga bien. Y le dice uno de los altos mandos que tenía David, vamos a censar al pueblo. Qué bueno es, hermano, que uno crea que solo uno tiene la unción, la gracia, la sabiduría, creen que se la saben todas. No, hermano. Aquí nos enseña eso, que no es así. Que siempre necesitamos una persona que nos diga, no es así, no está bien, no es correcto, no lo haga. Y Joab le dijo, mi señor, le dijo, mi señor, no haga eso, mi señor. Sin nada, hemos tenido victoria, mi señor. ¿Para qué va a hacer eso? No es necesario. Oiga bien, hay consejeros, pero el orgullo no los deja, hermanos, escuchar a los demás. Hacen lo que ellos quieren y al final, miren, ¡pam!, se estrellan. Y ahí sí vienen, ayúdenme, sáquenme de esto. Y David no escuchó y lo hizo, pero se lo advirtía. Si él hubiese escuchado a ese hombre, no hubiese muerto 70,000 personas. 70,000. Y sí, y van a morir más. Entonces, vino el Señor y le dio orden a un ángel que le fuera a hablar. Le dijo, ok, le dijo, has pecado. Has pecado. Miren cómo es el Señor. 3 cosas te voy a proponer. Una, 3 años de hambre. Sí, le dijo el profeta. 2, vas a escogerles 3 meses derrotados delante de tus enemigos. 3. Y por 3 días les paga. Eso es serio. Ya estaba determinado, tenía que escoger. Pero antes de eso, ¿sabe? Que el Señor siempre nos da una salida a nosotros. Siempre. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Aunque vayamos a pasar alguna dificultad fuerte,
por esa dificultad, pueda que Dios quiera sacarnos también. Porque David, cuando había reunido a la gente, solo reunió a los de espadas, no reunió a los levitas, ni a los hijos de Benjamín. Y esto fue abominable, dice, ante los ojos de Joab. Y también desagradó a Dios lo que había hecho. Y el Señor hirió a Israel. Imagínense, él fue el que cometió y el pueblo pagó la cuenta. Y Jehová le habló acá al vidente de David diciendo: ve y habla con él y dile así, 3 cosas te propongo, que son las que hice. Pero David dijo: he pecado gravemente al hacer esto. Eso sí tenía David, que reconocía cuando fallaba. Y eso es tener sabiduría cuando uno reconoce, hermano, que uno falla, que uno no se la sabe toda. Y dijo David: he pecado, te ruego que quites esta iniquidad de tu siervo, porque, oiga bien, he hecho muy locamente. Hizo algo de locos, así lo dijo. David quería gratificar su soberbia, su poderío militar. Estaba aceptando el mérito por sus victorias. Su orgullo se había manifestado. Se había manifestado su jactancia. Se había manifestado su soberbia, sus grandes logros y su fuerza. David se estaba enorgulleciendo en la capacidad humana y en las grandes cifras antes que en el poder y la justicia de Dios. Y ese es un problema grave. Entonces Dios tuvo que castigar a David y a Israel. Y es ahí cuando David reconoce su pecado. Iglesia de Dios, igual que David debió haber recordado que todas las victorias de Israel se habían logrado por la ayuda de Dios. Amén. De igual manera, nosotros los cristianos nunca debemos gloriarnos en nuestras propias grandezas. Padre eterno, te damos gracias